Hola Natalia, buenos días, ¿me escuchas? Sí, Miss, buenos días. Buenos días, perfecto. Iban a pasar obviamente por número de lista, bueno, eso les había comentado la vez pasada. ¿Tienes manera de contactarte con tus compañeros? Sí, Miss, ya les aviso. Por favor, nada más avísales que van a empezar a pasar por número de lista en un par de minutos, entonces si no se conectan, pues ya no van a poder exponer y van a perder el porcentaje, por favor, Sí, Miss, porque ya son 11:05. ya le voy a poner. Ya les estoy avisando. Sí, gracias. Ok, buenos días. Ya nada más para comentarles rapidísimo el orden, bueno, por lo menos de los que están acá. Tengo las 11:08. Quien se conecte antes de las 11:10 porque su materia inicia a las 11, obviamente podrá exponer. Los demás tendrán que exponer bajo una penalización porque obviamente tienen que hacer una presentación, pues lo ideal es que sean puntuales. Bueno, Alvarado Perea no está, ¿verdad? Bernal Nicolín tampoco, Esteban tampoco, Jesús, Flores Juárez Jesús, sí. Flores, tú serías el primero en pasar. ¿Me escuchas, Jesús? Sí, profe, sí la escucho. Ok, entonces para que vayas preparando tu material y no haya ningún problema, ¿sale? Sí, estoy. Ok, perfecto. Entonces, lo que su compañero va pasando va buscando su material para proyectarlo, les comento. Después de Jesús va Marlene. ¿Está Marlene? Sí está. Bueno. De ahí Juan Manuel no está. De ahí Morales Montes Fares, ¿sale? Entonces ya van por lo menos 3. Solares Daniel, ¿está Palomares Solares Daniel? No. Ronquillo Serrano Ángel tampoco. Saraí tampoco. De ahí Rivera Heréndira Natalia. Natalia, tú irías después de Fares. Sí, Miss, está bien. Ok, Titla Armando no está. Abelino Cadena Daniel, sí está. Daniel, vas después de Natalia. Y Cano López Luis Ángel, bueno, que ese es el que creo que nunca viene. Bueno, entonces ese es el orden en el que van a pasar, muchachos, ¿sale? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ya para que no les esté diciendo, vas tú, prepárate tú, después tú, ya saben el orden, por lo menos de los que ya están presentes.
Proyecten su material y obviamente tienen que tener su cámara encendida. Todos, por favor, ¿sale? En el momento en el que comience su primer compañero, tienen que encender sus cámaras, ¿sale? Y muy al pendientes de los temas de exposición de cada compañero porque les está en toda la libertad de poderles preguntar, ¿sale? Bueno, pues entonces ya nada más estamos en espera de su compañero Jesús a que pueda empezar, ¿sale? Maestra, Dígame, Miss, Natalia. ¿puedo pasar rápido al baño? Sí, Natalia, córrele, carambas. Listo. ¿Ya se ve, profa? Ya nos aparece, Jesús. Bueno, mira. Ah, bueno, ya. Bájale. Ya. Listo. Buenos días, profesora. Sí, buenos días. Yo, bueno, soy Jesús Flores Juárez. Me tocó, bueno, yo hice el tema de corrupción política en México. Bueno, demos inicio. Bueno, como primer punto ponemos el planteamiento del problema en una delimitación espacial. Esto quiere decir que bueno, eso dice el presente trabajo tiene de investigación se enfoca al estudio del problema que se enfrenta México en su sistema de responsabilidad de los servidores públicos ante la corrupción que día a día crece. Una delimitación temporal dice este presente trabajo abarca un estudio a la a la legislación vigente para la resolución, bueno, para la responsabilidad de los servidores públicos, así como la afirmación, no, la situación actual en la que vive México frente a la corrupción. Punto número 2 sería el planteamiento del problema. Bueno, acá en el planteamiento del problema lo que vamos a hacer es entender el hecho por qué el Estado mexicano moderno ha estado con mucha corrupción. También vamos a ver lo que es factores y
causas que hacen que la corrupción en México sea más común. Y vamos a ver, bueno, algunos ejemplos que puse para que sea un poco más entendido. Bien, nos vamos a la introducción. Eh, el proyecto ha sido el resultado este proyecto ha sido resultado de un constante esfuerzo a lo que se busca. Bueno, lo que busca este proyecto de investigación es analizar el impacto que tiene la corrupción en la sociedad actual, pero lo más importante es cómo educamos a los jóvenes. No, lo más importante es la educación y los valores que pueden ser en la sociedad para evitar la corrupción. La corrupción es un problema que apenas se haya iniciado, realmente ya tiene mucho tiempo que se inició, desde la época colonial. Ah, punto número 4, la justificación. Ah, la corrupción política es un fenómeno difícil de medir y definir, puesto que para definir la corrupción se necesitan muchas aportaciones de investigación, porque no solamente es una sola cosa en la que se base uno. Y para medir la corrupción se necesitan encuestas o tablas que estén, o sí, tablas o gráficas que muestren eh, la corrupción que hay en México. Punto número 5, el objetivo general es analizar e interpretar el estudio de investigación indispensable sobre la eficacia jurídica y eficiencia administrativa de responsabilidad de los servidores públicos. El objetivo específico, determinar los efectos que genera la corrupción de los servidores públicos. Número 2, ¿qué medios de factores influyen para la realización de la corrupción y en qué situación se realiza? Hipótesis, la corrupción en los servidores públicos, en las instituciones y dependencias del gobierno de México provocan daños en el desarrollo social y económico de nuestro país. Por lo que lo que es necesario es ver las responsabilidades de los funcionarios públicos y de nosotros mismos como sociedad. Bueno, es importante definir qué es la corrupción. Bueno, el vocablo de corrupción. El vocablo de corrupción proviene del latino corruptio, corrumpere, que significa romper entre dos, destruir conjuntamente su identidad en sus orígenes. En este sentido, desde un punto de vista ya un poco más doctrinal, se define a la corrupción como la perversión en que se incurre un funcionario público o cualquier otra persona responsable del manejo de fondos o de bienes de otros. Bien, como lo comentaba en principio, no, existen varios tipos de corrupción. La corrupción oficial se refiere a la del funcionario, en la que el funcionario recibe dinero por aplicar alguna o no, por aplicar una o no aplicar la ley en el servicio a particulares que le pagan. Por ejemplo, podemos hacer, sería un soborno ahí, en el que tú le dices, por ejemplo, a un funcionario político, bueno, público, le dices, no, pues que no quiero que me metas a la cárcel o algo así, le das un dinero y él lo acepta. La corrupción privada, en esta es la evasión fiscal, no hay ingresos, pero sí mayores gastos. También los mercados financieros y de valores están llenos de actos lícitos y corruptos, ilícitos y corruptos. El manejo bancario ha cometido inmensos actos corruptos que haya afectado gravemente a la sociedad. La corrupción de la sociedad civil. En esta se encuentran los burócratas que no trabajan. También podemos decir que la corrupción tiene diferentes niveles en los cuales se puede percibir el avance. El primer nivel es el soborno. El segundo nivel sería el ingreso de un servidor público. El ingreso de un servidor público al crimen
de un servidor público a la nómina de algún grupo delictivo. El tercer nivel sería la infiltración por parte de miembros del crimen organizado en las agencias gubernamentales. El cuarto nivel es la infiltración gubernamental en los estándares más altos. Y el quinto nivel es la infiltración política, es decir, el crimen organizado participa en campañas o les paga algún apoyo que necesiten o algo así. A partir de los niveles que se dan, esta posee las siguientes características. La corrupción es un acto de poder. Históricamente se ha ligado al poder, pues la condición humana se proclive a la tentación de satisfacer el egoísmo personal y concreto. Se puede presentar en el sector público o privado. En la burocracia la representa la violación a los principios institucionales y de todo un sistema jurídico, además de atentar contra la legitimidad del gobierno por otra parte. El interés, por ejemplo, el interés puede decir que es el no medir el dinero en la realización de la corrupción. La interacción funcionario-usuario se entiende como un diálogo implícito entre quien detenta el poder y quien sondea la posibilidad de un arreglo pronto y eficaz. Para el estudio de la corrupción se requiere el trabajo multidisciplinar, pues la decisión de un agente de incurrir en actos de corrupción no solamente depende de la agencia monetaria, de la ganancia monetaria. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. Además de las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha incrementado negativamente la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior del mismo. Los factores que favorecen a la corrupción sería por ejemplo, serían las famosas mordidas, como bien le llamamos en la vida cotidiana, que suelen ofrecer se suele ofrecer a servidores públicos con tal de evitar una multa o acelerar un trámite para lograr algo sin cumplir con los requisitos. En el ámbito laboral es bien sabido que se consiguen más empleos por relaciones o recomendaciones que por calificaciones para ejercer el puesto buscado. La corrupción en nuestro país pues tiene muchos costos económicos, políticos y sociales. Entonces, México es un país corrupto donde tiene el 5% menor de inversión de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. México ha caído 31 lugares en los últimos 6 años de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Nacional. Las causas de la corrupción política en México es Eric Bohl documentó la corrupción que caracterizó a México colonial. Alan Knight y Paul Vanderwood destacaron la práctica de convertir a los ladrones en policías durante los periodos que antecedieron y siguieron la Revolución Mexicana. También una de las causas de la corrupción es la intervención del Estado en la economía. Esto se ha dado lugar a la formación de grandes empresas públicas y fortalecimiento de instituciones de adjudicación de obras públicas y regulación del mercado en los procedimientos burocráticos que retardan las decisiones, la desconcentralización política y administrativa
que es la concesión de mayores recursos a los municipios que disponen así de un poder discrecional para crear cargo y realizar adjudicaciones en consonancia con políticas neoliberales. Eh, Como decía también al principio, la corrupción no es un tema que apenas haya salido desde la época colonial, cuando cuando Hernán Cortés llegó acá. Bueno, acá dice, el dom- este, al, la corrupción política en época colonial comenzó con la caída del dominio azteca bajo los españoles. Al enterarse el rey de España, Carlos V, de la caída de la capital azteca, ese le prohibió a Hernán Cortés la aplicación del sistema de encomiendas sobre la población indígena. La, en- la encomienda fue un sistema que aplicaron los españoles a la población indígena en las Antillas, 1945, donde cada español tenía su servicio a miles de indígenas, que debido al arduo del trabajo, la mala alimentación y a las enfermedades europeas terminó por sucumbir y despobló aquellas islas. Para eso hubo la necesidad de traer esclavos negros de África para trabajarlas. Cortés, a pesar de las órdenes del rey que indicaban que los indios eran vasalles libres de la corona y como tales no deberían de ser encomendados o particulares, hizo caso omiso. Para Hernán Cortés era claro que sin un establecimiento no había conquista, y si la tierra no era conquistada, la población no podría ser controlada y sin control no habría riqueza. Con estos sistemas comenzaron a burlar a través de Davidas el pago de los tributos, impuestos, puede ser, que debían entregarse tanto al encomendado como a la corona. Lo inmenso del territorio de Nueva España y lo difícil de las comunicaciones hacían más fácil el evadir todos esos procedimientos oficiales. Para que el virreinato pudiera recaudar impuestos, creó las alcabalas, aduanas interiores, donde quien transportaba sus mercancías debía de pagar una cuota para pasar, y como es de imaginarse, un alto porcentaje de dichos impuestos. También tenemos lo que fue la corrupción política en la época de la independencia, que podemos decir, la corrupción de la... eso quiere decir que la miserable situación en que vivieron los indígenas derrotados después de relieve la miseria de los valores que trajeron los invasores y colonizadores de España. De esta perspectiva no hubo vencedores, se trató de negar la cultura indígena y no se pudo trasplantar la cultura española, quedando la corrupción de ambas partes, como el material con el que se construían los cimientos de la futura nación. Y vemos lo que es la corrupción moderna. eh, bueno, según yo investigué, la corrupción empezó de acuerdo al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, cuando llegó al poder por primera vez en 1928 a través de la vía democrática y práctica por medio del sufragio y la celebración de elecciones bajo el nombre del Partido Nacional Revolucionario. Este logró perpetrar en el poder por casi 71 años consecutivos, de 1929 al 2000, mediante el establecimiento de una red de patrocinios y acciones populistas. Con la llegada del PRI al poder, el sistema político electoral comenzó a funcionar como un régimen totalitario y unipartidista, en el cual un solo partido concentraba el control sobre la gran mayoría de las instituciones de gobierno e impartición de justicia, y en el que se volvió costumbre el que los políticos que competían por cargos públicos de todos los niveles en el país
por el PRI siempre ofrecieran sobornos a sus electores y clientelismo, pagos políticos a grupos y élites de poder en caso de que resultaran electos a cambio de apoyo, financiamiento para sus campañas políticas y votos para su reelección. Aquí se puede agregar que cuando en las campañas que hacía el PRI, el crimen organizado les pagaba, bueno, pues lo que son sus campañas. También es la corrupción política en la administración de Felipe Calderón. Durante la administración panista del presidente Felipe Calderón Hinojosa, entre el 2006 y 2012, México sufrió una escalada en la violencia impresionante producto de su declaración de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, el cual se fortaleció exponencialmente, ya que durante su sexenio muchas organizaciones criminales y cárteles de las drogas afianzaron su relación con muchas instituciones de gobierno donde la corrupción aún seguía imperante, como la Policía Federal y el Ejército Mexicano, pues muchos de sus miembros ayudaron a estas organizaciones en mayor o menor medida al tráfico de drogas y abusos contra la ciudadanía. La estrategia de seguridad que empleó Felipe Calderón fue empleada por el presidente en la zona y en general en todo el país resultó en un rotundo fracaso, pues solo sirvió para evidenciar la desintegración de las instituciones de gobierno, la corrupción imperante dentro de las Fuerzas Armadas y de muchos gobiernos estatales coludidos con el crimen organizado. Y también estuvo la corrupción política en la administración de Enrique Peña Nieto, que durante su campaña como candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto se vendió a sí mismo como el Salvador de México, argumentando que él representaba una figura de recambio en el nuevo PRI, dando a entender que su partido había aprendido la lección y que ya había dejado atrás las conductas corruptas, fraudulentes y autoritarias durante los 12 años que estuvo exiliado de la presidencia. Según Peña, el nuevo PRI estaba comprometido firmemente con la creación de un gobierno honrado, legítimo y eficiente. Sin embargo, para los muchos mexicanos que no se tragaron su cuento, las palabras de Peña Nieto sonaban a un discurso vacío, carente de sustento moral y lleno de mentiras descaradas. En los casos de corrupción más sonados más recientes de Peña Nieto, ocurrió en 2014 cuando un reportaje periodístico liderado por la periodista Carmen denunció que el presidente Peña Nieto había incurrido en un grave conflicto de interés por la compra de una mansión de poco más de 7,000 millones de dólares por parte de Angélica Rivera, su esposa y primera dama de México. También podemos decir que dentro de la corrupción de Peña Nieto en su administración, Luis Videgaray Casó, pues este funcionario igualmente había adquirido otra mansión con recursos presuntamente del erario público, justo junto con la esposa del presidente. Como consecuencia de la denuncia de dicho conflicto de interés, se presume que el gobierno federal, por orden de Peña, presiona para censurar la investigación de Carmen Aristegui y de todo su equipo de periodistas. Las sanciones que se le dan a una corrupción política están plasmadas en la misma Constitución de México, y es el artículo 108, donde establece que solamente el presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves de orden común, pero la Constitución no menciona cuáles son los delitos graves de orden común. El artículo 109 dice: los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110
a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran a actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 2. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinan los casos y las circunstancias en los que se debe sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumentan su patrimonio. 3. Se aplicará sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. Como conclusión, la corrupción se tolera en todos los niveles de la sociedad y del gobierno, desde luego también en el sector privado, en la que todos comparten ganancias, ya sea haciendo o dejando de hacer las tareas que se les han encomendado. La corrupción está debilitando las bases del Estado de Derecho, ya que este problema genera incertidumbre respecto a la correcta administración del Estado y la aplicación de las leyes del gobierno. Por esto se le reconoce como un flagelo de la sociedad en general, pero trae graves consecuencias en la economía global para luchar contra la corrupción. También se puede decir que el gobierno de México el gobierno mexicano, en aras de cumplir con los acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción y dar un mensaje hacia el interior del país de que efectivamente va contra este flagelo, ha impulsado reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar paso a un sistema nacional anticorrupción, mismo que fue votado por el Congreso de la Unión y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de mayo de ese año. Y aquí, bueno, aquí están las bibliografías donde yo saqué todo y sería todo, profe. Miss, tiene apagado su micrófono. Cierto, buen punto. Gracias, Natalia. Sí, les decía que vamos a hacer rapidísimo las observaciones de manera general, que obviamente también para que todos vayan teniendo en cuenta. Primero que nada, la cuestión, por eso les había comentado que realizaran su investigación como tal, con su metodología, y que realizaran una presentación en cualquiera de las aplicaciones que platicamos. Me acuerdo que les comenté Canva, por ejemplo, les platiqué Genially, es más PowerPoint o la que fuera. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tenemos la pura investigación en prosa o de corrido, como generalmente lo conocemos, nos es mucho más complejo explicarlo, porque obviamente para explicarlo todo es muy largo. Y para que obviamente podamos explicar como partes muy concretas, pues la realidad es que nos cuesta mucho trabajo. ¿Sale? Entonces creo que les había comentado, por ejemplo, ahorita yo les había comentado que su exposición creo que nada más podría variar, no recuerdo si les di de 5 a 8 minutos, si mal no recuerdo, ¿sale? Entonces en esta fue más o menos 20 y tantos minutos. Entonces la realidad es que fue mucho tiempo, por lo mismo, porque nos cuesta mucho trabajo visualmente hablando poder encontrar la información básica, que es lo que nosotros hacemos cuando realizamos una diapositiva, que yo puedo tener una diapositiva de 3 renglones y los puedo exponer en 5. Yo por eso les había comentado, si ustedes consideran que con una diapositiva lo pueden exponer y desarrollar su tema sin ningún problema, precisamente para evitar estas cuestiones. Ahora, entonces, en este caso, bueno, la presentación fue lo que faltó. En otra de las cuestiones no es presentación del problema, Jesús, acuérdate que es planteamiento del problema, ¿sale?
Igual cosas básicas del texto, cuando entreguen algún trabajo escrito, nunca se les olvide justificar su texto, no la justificación como tal, sino la justificación del texto. Recuerden que tenemos una organización de tamaños y de tipos de letra. Generalmente lo recomendable para la propia metodología es Arial o Calibri en su defecto, y generalmente es 12, entre 10 y 12, ¿sale? Entonces, para que no haya problema, y obviamente todo el texto tiene que ir justificado. ¿Por qué? Porque si no, lo que nos pasa es que se ve así, y también esto para la vista resulta más complicado de estar localizando la información. O sea, también es por estrategia, hasta para ustedes mismos. Bueno, algo bueno que tuvo su compañero dentro de su trabajo, si se dieron cuenta, aplicó cosas que nosotros ya habíamos visto, comenzó su tema dándonos una correcta explicación. Al hablar propiamente de la responsabilidad de los servidores públicos, claramente iba a hablar de corrupción. Entonces, obviamente, ¿qué fue lo que hizo su compañero? Explicarnos qué era la corrupción y posteriormente los tipos de corrupción, explicando cada una de ellas. Si se dieron cuenta, empezó con una definición etimológica y posteriormente fue haciendo una definición real, en la cual nos dio primero las raíces y luego ya nos dio una definición propia, en este caso del término corrupción. Otra cuestión importante, se tengan o no se tengan diapositivas, eso es lo de menos. Hay partes que sí se requieren leerlas completas porque tienen nombres complicados, fechas, estadísticas, creo que ya se los había comentado. Pero cuando ya hacen una exposición, como ustedes son los expertos en el tema, no pueden leer todos los textos completos, ¿sale? Si van a leer una parte, si van a leer 2 renglones, lo pueden leer y posteriormente lo explican. ¿Por qué? Porque si no, eso lo que hace es que se haga muy tedioso el tema y a veces muy incomprensible, porque ustedes como sea ya lo trabajaron, pero todos los demás que estamos del otro lado, la realidad es que no tenemos ni idea y se nos complica un poco más. Y esto va para todos, sobre todo para los que vienen, ¿no? Siempre la primera persona que pasa, pues es un punto de referencia. Ya los demás, pues tienen que ir puliendo precisamente esos errores. La cuestión del tiempo, bueno, ya se los había comentado, igual se los hago mencionar a todos los demás. Recuerden que tienen un límite de tiempo de aproximadamente, ¿qué les digo? 10 minutos para que obviamente no tengamos ningún problema en cuanto al exceso del tiempo. Ahora, en cuanto al marco teórico, ¿qué es lo importante? Y esto también va para todos. En cuanto al marco teórico, hagan un resumen porque es la parte más compleja, ¿sale? Entonces, un resumen de acuerdo a las palabras y de acuerdo a todo lo que ustedes ya contemplaron. Dentro de lo más importante es la opinión personal que tengan y el uso completo de la metodología que hayan ustedes dado, ¿sale? Entonces, de manera general sería eso. ¿Qué les iba a comentar? Se supone que nuestro valor de plataforma es del 35%, eso fue lo que habíamos acordado nosotros, bueno, del trabajo en la plataforma institucional en EVA. Ahorita recuerden que ya no tenemos semanas cargadas, TI todavía no ha cargado las demás semanas, técnicamente nos quedamos en la semana número 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues estos trabajos ya no tenemos dónde cargarlos. Yo les había pedido que los resguarden, por favor. Yo voy calificando su cumplimiento, pero si nos llegan a cargar las semanas, pues nada más para que los adjunten, ¿sí? Recuerden que en uno van a cargar la parte o van a resguardar la parte del trabajo en prosa, que es como el que acaba de presentar su compañero, y en el otro va a ser la cuestión del trabajo de su presentación en el programa que ustedes lo iban a realizar. Entonces ya tienen 2 pendientes. Lo digo para qué, para que vayan haciendo su porcentaje, porque muchos terminaron muy perjudicados esta vez por la falta de entrega de trabajos, ¿sale? En este caso, como fue un trabajo más complejo porque lo estuvieron elaborando durante 2, casi 3 semanas, la ponderación tiene que ser mayor. Entonces, este trabajo va a equivaler a 1.5 puntos, ¿sale? Estos se van a dividir entre su trabajo en prosa, entre su trabajo en PowerPoint o en la metodología que hayan ocupado y obviamente la exposición que den acá. Si nos damos cuenta, pues es prácticamente equivalente para que no tengamos ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que comentarle a su compañero antes de continuar? ¿No? Perfecto. Gracias, Jesús. Entonces ya seguiría Marlene. Otra cosa importante, les hice la observación que por favor encendieran su cámara y la única que mantuvo la cámara encendida en la presentación de su compañero fue su compañera Natalia. Entonces, les vuelvo a mencionar para que no haya ningún problema. Entonces, pues ya nada más dejarías de compartir, Jesús, para que tu compañera Marlene pueda compartir su trabajo.
No sé si se ve. Sí, sí se ve, Marlene. Bueno, buenas tardes. Días todavía, voy a hablar del feminismo en México. Primero debemos establecer que a pesar de que han habido muchos avances en cuanto a los temas de equidad de género, pues sigue el desprecio hacia las mujeres, haciéndola menos, y conforme avanza el tiempo, pues se le van presentando nuevas oportunidades para desarrollarse, pero hay muchos acontecimientos que las siguen subvalorando, como el caso del sistema patriarcal, la misma indiferencia del gobierno, el machismo, la violencia de género y la asignación de roles. En cuanto a las conductas machistas, como podemos observar, no solamente es un factor, sino diferentes factores, como el caso de la educación sexista. Hace mucho tiempo se establecía que únicamente quienes podían estudiar eran los hombres, mientras que a las mujeres se les establecía que ellas no habían nacido para eso, que ellas no podían aprender. También como el caso de la división de trabajo, en donde se asignan ahí los roles, que la mujer está hecha para la casa, el cuidado de los niños, mientras que el hombre es el que se encarga pues de todo, de trabajar y de sustentar lo económico, y pues despreciándola o dejándolo pues de un lado, ¿no? Otro caso son las leyes discriminatorias, en donde una mujer no puede ni decidir sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, si una muchacha es violada y ella no tenía previsto, obviamente, embarazarse a una temprana edad, pues, y no tiene los recursos, ella ni siquiera puede decidir si puede abortar o no, porque en todo el país este tema pues sigue estando penalizado. Otro también punto son los medios de comunicación. Por ejemplo, la radio, la televisión, el cine, muchas veces influyen para que estos estereotipos se sigan conservando actualmente. Y también influye lo que es la música. Actualmente, con los nuevos estilos musicales, los géneros, pues se la pasan denigrando a la mujer y poniéndola como un simple objeto. Y es por eso que el feminismo es un movimiento en donde se tiene que alzar la voz, es momento de tomar conciencia sobre ello. Y por eso el feminismo se trata de un movimiento político y social que supone la conciencia de las mujeres como grupo en contra de la opresión, la explotación, la discriminación, la subordinación, la violencia sexual, y buscando así las mismas condiciones de igualdad para ellas. Es decir, no es superioridad, sino igualdad, al igual que los hombres. Y una autora establece, como lo pueden ver aquí, en donde dice, una lucha social, en donde dice, es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido. Es decir, el feminismo existe desde la búsqueda para la equidad de las diferencias y que busque una mejor calidad de vida a través de la inclusión de la figura femenina en los diferentes ámbitos y contextos que actualmente se establecen. Y es por eso que en México hay diferentes mujeres que han alzado la voz, que han tratado de tomar la iniciativa para que esto cambie. Y nos podemos remontar desde la época de la independencia o de la Revolución Mexicana, con Carmen Cerdán o con Hermila Galindo, en donde ella pide al Congreso Constituyente de 1917 que se dé el reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres. Y es así que se da inicio en donde para los proderechos de las mujeres, el derecho al voto, que fue hasta 1953, también la creación de asociaciones y del Partido Feminista Revolucionario. Estas mujeres, antropólogas, historiadoras, artistas, lo que tratan de buscar es justicia, que es mejores valores, respeto hacia la mujer. Una de ellas es como Florinda Lazos, como lo podemos ver en el recuadro morado. Por presidio de ella se da lugar a lo que es al bloque nacional de mujeres revolucionarias, donde su objetivo pues era tratar de buscar la igualdad en México. Así como también ella creó el primer Congreso de Obreras y Campesinas
en Chiapas de 1919 y fue directora de la publicación feminista La Gleba, buscando la equidad de género en 1926. Otra mujer es Elvia Carrillo, en donde también ella trata de buscar lo que es el sufragio femenino, como ya lo dije, que se da hasta 1953, y también funda la primera organización de mujeres campesinas en 1912, y en 1923 fue electa como diputada de Yucatán, considerada como la primera mujer en llegar a ocupar un cargo de ese tipo. Como ya lo había mencionado antes, a esta mujer llamada Hermila Galindo, fue pionera del movimiento feminista en México y en donde fundó el semanario feminista La Mujer Moderna de 1915 y también defendió la educación laica, sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a ejercer su sexualidad. Otra mujer es Esperanza Brito, que dirigió una de las revistas más importantes en América Latina, que es la revista FEM, y ella también propuso crear la ley de maternidad libre y voluntaria para que la mujer pudiera decidir sobre su propio cuerpo, ya que en estos temas se estaba tratando lo que es el aborto y todo eso, ¿no? Y también recibe en 1973 el premio Nobel cuando la mujer mexicana quiere, puede. Otra mujer es Marta Lamas, que crea el Grupo de Información y Reproducción Elegida con el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos. Y en el año 2000 crea el Instituto de Liderazgo de Simone Beauvoir, que termina el objetivo de la formación de las mujeres con perspectiva de género. Y por último estamos viendo a Marcela Lagarde, que es una de las, podría decirse, más sobresalientes porque ella fue quien incluye al Código Penal mexicano el delito de feminicidio. Y también crea la Ley General de Acceso a las Mujeres Libres sin Violencia. Como podemos ver, todas estas mujeres lo que buscan es que se acaben con todos estos temas que han sido preocupación por mucho tiempo, como los derechos humanos, la reivindicación de su cuerpo, la violencia, los abusos y los feminicidios. Y aquí un tema muy importante es el tema de los feminicidios. Como podemos observar, en México hasta ahora las mujeres no pueden vivir tranquilas, en paz, sin que algún día pueden ser matadas, violadas, golpeadas, y es una de las expresiones más brutales a la escalonada de la violencia hacia la mujer. Y muchas de las causas que originan esto es por los celos del hombre, cuando la pareja decide separarse y el hombre no está de acuerdo, por el simple hecho de la desigualdad de género, o porque la persona está alcoholizado en el consumo de drogas. También influye lo que es el machismo y el crimen organizado. Hasta abajo podemos ver que la cifra de feminicidios en lo que va el 2020 aumentó un 13.2% en comparación del 2018 y 2019, en donde cada día mueren 10 mujeres en México. Es decir, de lo que va este 2020, van más de 2.240 mujeres asesinadas. Y pues es un tema muy serio porque la verdad, tú como mujer o yo como mujer no podemos estar tranquilas o salir a algún lugar sin tener el miedo de que nos puedan hacer algo. Es impresionante hasta dónde puede llegar ese odio, podría decirse, que nos queman, nos cortan en pedazos, nos avientan en bolsas de basura, en verdad. Y creo que es momento de poner un alto, de exigir que se haga justicia, de que podamos vivir con seguridad y paz, de que no se nos discrimine, que no se nos haga un rechazo simplemente por ser mujer, que tengamos las mismas oportunidades de trabajo, tanto en lo social y en lo cultural, y pues también que no se nos discrimine por la forma de vestir, ya que actualmente se escucha mucho, es que le pasó esto por la forma en que vestía, y pues creo que eso no tiene nada que ver. Están matando también a bebés y pues una bebé no se puede vestir pues
de otra forma, ¿no? Y eso creo que se está saliendo de control. Y algunas propuestas que yo que puedo hacer es que se puede establecer una educación íntegra desde casa. Es decir, que se vayan eliminando esos estereotipos, esas asignaciones de roles y también la implementación de planes de sensibilización, programas de estudio y campañas para que todo eso, pues, esa violencia se vaya fomentando mejores valores. El establecimiento de aplicaciones de alerta para las mujeres, es decir, que en cualquier momento ellas las puedan utilizar y lleguen las autoridades respectivas, pero también en ese ámbito las autoridades tienen que estar preparadas, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que ustedes llaman a la patrulla y llega una hora después. En una hora después, una mujer ya pudo ser violada, asesinada, golpeada, y creo que eso no es. Otro es que el gobierno se enfoque en la seguridad de la ciudadanía, es decir, poniendo, no sé, cámaras, patrullas cada 5 calles, y también transformar el uso de la forma adecuada de la comunicación, la industria musical y la publicidad. Como ya lo mencioné antes, todo esto sigue, todos estos medios siguen conservando esos estereotipos y lo único que hacen es difundirlos en lugar de dar pues una mejor imagen, mejores valores, podría decirse. Y entonces, como conclusión, puedo decir que el feminismo lo único que busca es que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de trabajo, de las mismas oportunidades en el ámbito social, cultural, y que no se les rechace por el simple hecho de ser mujer. Todos somos humanos y creo que merecemos mejores cosas. Y eso es todo. Bravo. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, Marlene, muy buen tema. Lo que comentábamos hace un rato, ya vimos cómo sí nos facilita, o sea, para todos, tanto para los que estamos de este lado como para ella. ¿Por qué? Porque al final de cuentas solamente va sobre información ya muy específica. De hecho, si se dieron cuenta, ella habló mucho de la parte de, obviamente nos puso exponentes, obviamente exponentes o personas que se encargaban de ciertos factores específicos, en este caso en el fenómeno, o que ella manejó como un movimiento que era el feminismo en nuestro país. Si se dieron cuenta, hubo una argumentación muy propia. ¿Qué quiere decir? Que ella, en base a lo que ya contó y a lo que ya investigó, ella en automático va sacando sus propios argumentos. Y eso hace que como tal el discurso fluya de una manera mucho más rápida. Ella se fue mucha situación de caso práctico. Si se dieron cuenta, ella habló mucho de las cuestiones empíricas, de las cuestiones de realidad, de las cuestiones que pasan, que acontecen, y hasta el propio vocabulario que ella utilizó, si nos dimos cuenta, fue un vocabulario más empático, porque hasta lo hizo en la forma de, no, se han dado cuenta, hemos visto, hemos pasado, etcétera, ¿no? O sea, aparte de como que todos estamos inmersos en la misma situación, de manera directa o de manera indirecta. Y eso obviamente hace que ustedes, obviamente tanto ella como exponente y ustedes como auditorio, digámoslo de alguna manera, pues obviamente están ya más entrelazadas o entrelazados con el tema como tal de su compañera. Fue un trabajo muy reflexivo y fue un trabajo de mucha cuestión o de mucha característica personal. Y otra de las partes buenas, pues las propuestas, ¿no? Al final de cuentas, ya que se hizo la investigación, ya que se pusieron los objetivos y ya que se puso todo, pues ¿qué es lo que podemos rescatar de toda esta investigación? Pues las propuestas. Ella dio muchos factores o muchos motivos en donde nosotros podemos apreciar conductas que son nocivas para este desarrollo social. Y al final de cuentas, ¿qué sería lo ideal? Bueno, pues que se cambie la propuesta de que se modifique la cuestión de estereotipo social, la cuestión comunicativa, la cuestión política, la cuestión de educación. Al final de cuentas, pues es lo que buscamos para que se tenga una cuestión equilibrada. Y muy enfática en la parte esta. En temas como ese específicamente, muchas veces se presta, hay que tener mucho cuidado, porque se puede prestar como a una situación diversa. ¿Qué quiere decir? No, pues es que el interés va en contra de los hombres, ¿no?
¿qué es lo que dijo ella, no? Al principio, y de hecho fue uno de los argumentos iniciales que ella utilizó. No se busca que seamos superiores a, se busca que se tenga una igualdad de derechos y demás. Entonces, con eso ya va dando la pauta, jalando su propio tema y que se mantenga dentro de esa parte real, pero dentro de esa parte equilibrada, sin tener como que algún tipo de desviación. Entonces, muy bien, Marlene, en general tu trabajo está muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta para su compañera? No, ninguna. ¿No? Perfecto. Entonces ya nada más pasaríamos al siguiente. ¿A quién le toca? ¿A quién le dije? Fares. Sí, ¿verdad? Ok. Adelante, Fares, por favor. Sí, ya se iba a hacer como Sí, que el profe. oxiso, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo mi exposición, pero en mi teléfono, y no la puedo transmitir, Ajá. pero aquí está. Pues tienes que buscar la manera de transmitirla, Fares, porque ahí va a ser como imposible. Pues ok. Lo que puedes hacer es salirte de la sesión si la tienes en computadora y pues obviamente conectarte desde tu teléfono y reproducirlo desde ahí, o al revés, mandártela a tu ordenador o en lo que estés y transmitirla. Ok, entonces me salgo y me conecto. Yo diría, en lo que pasa la siguiente persona. ¿Quién es la siguiente? Daniel, No, entró a yo. estar ahí. Natalia, Sí, soy ¿verdad? yo. Sí, Natalia, sí podrás Sí, pasar en yo. lo que Fares prepara su... Sí, ya voy. Sí, gracias, Natalia. De Natalia ya nada más me faltaría, ¿quién? Daniel, ¿verdad? Está muy rápido. ¿Ya se ve mis? O no sé si se vea. Ya, Natalia, ya se ve. Ok. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, yo soy Erenia Natalia Serrano Rivera y les voy a hablar de la violencia física en los noviazgos adolescentes en el siglo XXI. Ok. Primero, mi delimitación del tema es la razón de la generación de la violencia física en un noviazgo adolescente en la actualidad. Pero antes de eso, quiero leerles algo que se llama Encadenada, que es de Arjona Delia. Mujer como a la Cenicienta, se acabó el hechizo del cuento, y de aquel, tu príncipe azul, solo quedará el recuerdo. El miedo hizo su entrada, quedando bajo tu dominio. Lo que parecía sueño de hadas, hoy es un terrible martirio. Tu hombre se encuentra de pie, y tú estás de rodillas, mujer. Las cadenas te atan al suelo, y una venda te impide ver. Tu alma frágil está gritada, tu garganta contiene un nudo. Tus palabras son silenciadas, y tu camino no tiene rumbo. Basta de tanto sufrimiento, las cadenas tendrás que cortar. Abandona hoy tu cautiverio y busca pronto tu libertad. Yo lo referí mucho con mi tema, porque lo van a ir viendo. De ahí mi planteamiento del problema es buscar la razón de un comportamiento violento en una relación adolescente. Mis objetivos, que es el objetivo general y el objetivo específico, es determinar la influencia de los diferentes factores, tanto como personales, relacionales, el por qué influye la generación de la violencia en la pareja en adolescentes y encontrar una explicación de la violencia física en las relaciones entre ellos. Mi justificación es que debido a que la violencia en el noviazgo adolescente se ha convertido en uno de los problemas sociales más graves en nuestro país, no solo porque atenta contra los principios de igualdad, equidad de género y la libertad, sino porque a pesar del avance que se ha tenido en materia de derechos humanos y leyes que hoy en día protegen a la mujer contra todo tipo de abuso, se siguen presentando de manera sistemática situaciones de agresión y violencia, situaciones que van desde la agresión verbal hasta el contacto físico. Por otra parte, las jóvenes no tienen claro cuál es la línea que separa el amor de la violencia. Consecuencia de ello es que gran parte de las y los jóvenes carecen de información certera sobre la violencia y sus diferentes vertientes. Confunden con muestras de afecto conductas que agravan la desigualdad de género.
Mi hipótesis es que en la explicación de la violencia física en adolescentes compartirán el papel explicativo variables referentes a un problema psicológico y los mitos o ideas que nos graban de en torno al amor y que cómo tienen que ver con la violencia física ejercida tanto como por chicas como por chicos. Primero, ¿qué es la violencia en el noviazgo? Es importante saber que el amor verdadero y los noviazgos o las relaciones están basados en igualdad, en respeto e independencia. El amor no tiene por qué doler, no tiene por qué haber chantaje, no tiene por qué haber golpes, no tiene por qué haber dame tu celular, por qué deme una hora de llegada. No, el amor no tiene que doler, chicos, para nada. La violencia en una relación de pareja se entiende por cualquier agresión física, psicológica, mental y sexual con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Comienza con cualquier comentario incómodo, después con un jaloneo, que al principio puede parecer un juego entre ambos, pero conforme pasa el tiempo la situación puede llegar a ser más grave. Existen varios factores que impiden darse cuenta del rumbo que está tomando la relación. Uno de ellos es estar enamorado, pues no les permite pensar de manera objetiva sobre qué están siendo violentos por su pareja y que son víctimas de la misma. Cuando se cree que se encuentra la persona correcta, entre comillas, e indicada y al estar en la etapa del enamoramiento, se idealiza a la pareja y hasta se puede pensar que se va a superar todo lo malo, todo lo que venga con que él está a tu lado y perdonar sus insultos y o golpes. Lastimosamente, esto ocurre con más frecuencia de lo que pensamos. 1 de cada 3 estudiantes de secundaria han experimentado violencia física o sexual o ambas, perpetuados por su pareja, su novio, o con alguien que están saliendo. Los jóvenes en la edad de 18 años experimentan los rangos más altos de violencia entre pareja y 1 de cada 10 estudiantes de secundarias han sido golpeadas, abofeteadas o lastimadas por su pareja. También aquí, ¿por qué ocurre en la adolescencia? La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por tener muchos cambios a nivel físicos, hormonales, emocionales, intelectuales y sociales. De todos sus cambios, la maduración neurológica o evolución del cerebro parecen ser los más interesantes. Cuando somos adolescentes, aquí pasa mucho de que no pensamos en las consecuencias de las acciones que tomamos. Somos más propensos a tomar riesgos, a tener conexiones sociales, como más amigos, que salidas. Somos más intensos emocionalmente que una persona ya vivida y somos más curiosos a explorar, a saber qué hay, qué pasa. Los y las adolescentes más vulnerables a experimentar la violencia en el noviazgo son aquellos que tienen un historial sexual precario, historial familiar en riesgo, pobres habilidades de autorregulación y regulación emocional y un ambiente social riesgoso. Lamentablemente, muchas veces estas actitudes violentas no son percibidas ni por las víctimas ni por los maltratadores y es confundida con una expresión de amor e interés. Muy visto en estos momentos. Las causas de la violencia en pareja jóvenes. Muchos jóvenes y adolescentes no prestan demasiada atención a la violencia en sus relaciones de pareja. Tienden a creer que se basa o se trata de un problema que afecta exclusivamente a los adultos. Sin embargo, durante el noviazgo puede parecer importantes factores etiológicos de la violencia de género que se producen en parejas adultas. Es un problema social y de salud que debido a su elevada incidencia ha producido en la actualidad una importante alarma social, tanto por la gravedad de los hechos como por la negatividad de las consecuencias. Aquí hay una de las causas que son teorías que ya tienen un nombre, que es teoría del apego, que lo hizo John Bowlby en 1969, que él propone más bien, que las personas conforman su estilo de relación a partir de las interacciones y relaciones que establecieron durante la infancia con las principales figuras, que es tu madre y tu padre. E influyen tanto en el inicio como en el desarrollo del comportamiento agresivo. Otra es la teoría del aprendizaje social, propuesta por Albert Bandura en 1973. Él expone que
Los conceptos del modelado y el aprendizaje social explica cómo el aprendizaje en la infancia se produce a través de la imitación de aquello que observamos. Pero aquí hay un punto que quiero aclarar, que uno sabe si lo puede hacer o no. No tienes, yo veo mucho o escucho mucho del hecho de que dicen, es que mi mamá lo hacía, o es que mi papá me pegaba y yo por eso eduqué a mis hijos. No, tú puedes decir, no quiero seguir ese mismo patrón, así que hay soluciones. Teoría del intercambio social, que es propuesta por George Homans en 1961. Él expone que indica que la motivación de las personas reside en obtener recompensas y en reducir o eliminar los costes en sus relaciones de pareja. Así, el comportamiento de una persona variará en función de la cantidad y del tipo de recompensa que considera que recibirá. También otra es el enfoque cognitivo-conductual, que centra la explicación de la violencia en relaciones de pareja en las cogniciones y procesos cognitivos, resaltando que las personas buscan la consistencia entre sus pensamientos y entre estos y sus conductas, la presencia de distorsiones cognitivas o incongruencias entre estos. Producirá emociones negativas que pueden propiciar la aparición de violencia. Aquí hay otro que es el modelo ecológico, que fue planteado por Uwe Bronfenbrenner en 1987 y después fue adaptado en el 2009 por White, que explica la violencia en las relaciones de pareja a través de 4 niveles que van desde lo general a lo más, a lo concreto, que es el social, el comunitario, el interpersonal e individual. En cada uno de los niveles existen factores que aumentan o disminuyen el riesgo de perpetración de violencia o victimización. Aquí también yo metí los mitos del amor, que es lo típico que te van metiendo cuando vas creciendo, que es tu media naranja, que es la creencia que hemos escogido de la pareja que de alguna manera teníamos predestinada. La exclusividad, el amor tan solo se puede sentir por una persona al mismo tiempo, que no puedes, que si está solo él, tú solamente te vas a enfocar en él, en él, en él y nada más. Y es sorprendente el hecho de que varias chicas prefieren al chico que a su propia familia, que a ellas mismas, que es lo peor de todo. El matrimonio, convivencia, que el amor conduce al matrimonio y es la base de este. La omnipotencia, el amor lo puede todo. Si hay amor verdadero, los obstáculos no deben influir sobre esta pareja. La perdurabilidad o pasión eterna. El amor pasional en los primeros meses de la relación amorosa debe continuar siempre. La fidelidad, que es el amor, comporta que siempre seas fiel a tu pareja. El libre albedrío, que es los sentimientos de amor son libres y no están influenciados por valores sociales, biológicos o culturales ajenos a nuestra voluntad. La equivalencia de amor enamoramiento, que si desaparece la pasión es que se ha acabado el amor. El emparejamiento, la pareja es natural y universal en todas las épocas y culturas. Aquí también hablé de la violencia en el noviazgo, que si hay un trastorno mental. Y sí, lo hay. Se han encontrado una cierta relación entre la violencia contra la pareja y los trastornos mentales. De ahí puede haber una iniciativa, algo que haga un clic, y ahí entra el abuso del alcohol y drogas, que puede activar las conductas violentas en las personas impulsivas y descontroladas. Una de ellas son los celos patológicos, que se caracterizan por una preocupación excesiva e irracional sobre la infidelidad de la pareja, que provoca una intensiva alteración emocional y que lleva a la persona a realizar conductas comprobatorias para controlar a su pareja. En pocas palabras, ese tipo de persona va a morirse de celos por cualquier persona, objeto que se mueva a tu alrededor. Los trastornos de personalidad. Se ha identificado diferentes trastornos de personalidad relacionados con las conductas violentas contra la pareja. En concreto, el trastorno antisocial de la personalidad, la psicopatía, caracterizado por la manipulación, por la falta de empatía en las relaciones interpersonales y por la ausencia de remordimiento ante el dolor causado, propicia la aparición de conductas violentas y crueles. Las alteraciones psicológicas pueden ser muy variables, pero de una forma u otra, y a diferencia de los trastornos mentales, están presentes en todos los casos.
Entre ellas puede darse la falta de control sobre la ira, las dificultades de la expresión de emociones, distorsiones cognitivas, déficit de habilidad de comunicación, de solución de problemas y la baja autoestima. Aquí la dificultad de la expresión y captación de emociones, que muchos agresores tienen dificultades para expresar sus sentimientos, sus emociones, o han aprendido a expresarlos adecuadamente. También es posible que muchos de ellos no sepan captar e interpretar adecuadamente los sentimientos de su pareja. Los déficits de habilidad de comunicación y solución de problemas, que suelen presentar unas habilidades de comunicación muy pobres y una baja tolerancia a la frustración, así como estrategias inadecuadas para solucionar los problemas. Estos déficits, unidos a los conflictos y los problemas cotidianos, pueden generar un estrés permanente y actuar como desencadenantes de los episodios violentos contra la pareja, y la baja autoestima, que se caracterizan por tener baja autoestima, tratan de dominar y controlar obsesivamente a su pareja o incluso pueden recurrir a la violencia como medio para conseguir una estima de no lograr de otra forma. Sin embargo, la reiteración de la violencia no hace sino empeorar la baja autoestima del agresor. En estos casos se podría hablar de una violencia por compensación en donde quien ejerce la violencia muestra una gran inseguridad e intenta superar sus frustraciones, sus problemas de él o ella, con quien tiene más a mano y no le va a responder. Y acá les dejé un video de mi tema. Dijiste que ya no vayas a sacar tu tabaco aquí. Y aparte yo con mi pipa ¿No se enoja? Que Mauricio sí, adentro de su carro, sí, y saca su pipa y hace que... Pues obvio que no quiero. Natalia, ¿lo podrás poner en pantalla completa? ¿Mandé? ¿Lo podrás poner en pantalla completa? Ah, este sí. Bueno, lo tengo guardado en mi... A ver, déjame ver. Porque de hecho creo ¿Se que ve? si le pones reproducirla, igual ahí mismo te lo debe de reproducir. Es que no me quiere agarrar. Espera, Sí. A Sí, ver. esperamos, estamos Sí, a buen se ve tiempo. mi- Ya se nada ve más mi- tenemos 2 compañeros más, estamos en tiempo. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve Sí. mi todo? Ah, Sí, ok. sí, se ve tu escritorio. Ok. Dijiste que ya no vayas a sacar tu tabaco aquí. Y aparte yo con mi pipa ¿No se enoja? Que Mauricio sí, adentro de su carro, sí, y saca su Creo que no se ve Natalia. ¿No se Bueno, ve? no sé si sea yo nada más. ¿No se ve? No, Ah, solo se ve Bueno. tu escritorio. no, entonces, pues, Donde estabas en tu presentación, nada Ajá. más hasta arriba, ponle presentación, es que no sé cómo señalarte. Ajá. Nada más donde dice presentación con diapositivas, ahí, Ujú. y Ay, ahí obviamente ya le pones desde la diapositiva actual, que es la que yo me imagino que tienes, y ya en automático nos tiene que aparecer en toda la pantalla completa. ay, Miss, no sé. ¿Ya pusiste en presentación con diapositivas? Ya. Ya. Ok, hay una donde te aparece desde la diapositiva actual o te aparece desde el principio, algo así. Ay, no. Bueno, no sé. Pero ¿lo puedo compartir así como estaba o Sí, no te preocupes, compártelo así entonces como lo tenías, Natalia. voy a poner donde estaba? ¿Sí se escucha? No, A ver. Ya me voy. ya. Hola. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te dije de tus amigos? Estaba ahí el flaco, ¿no? ¿Qué tienes? Son mis compañeros. No, Tania y Carla son tus compañeras. Él no. Te prohibí que le hablaras. ¿Sí o no? Te lo prohibí, ¿sí o no? ¿Qué te pasa? Y me vas a respetar. ¿Oíste? Aquí el que manda soy yo. ¿Te queda claro? Ah, ¿por qué te hago esto? Ah, te vas a poner así en mi carro. Órale, lárgate. Sácate. Sácate de mi carro.
Y mis fichas y mis conclusiones, que es que en el noviazgo la violencia es un fenómeno casi imperceptible que puede confundirse con muestras de cariño y de protección. Es por ello que se hizo esta investigación para saber más del tema y no dejarse llevar por mitos e ideas que el noviazgo todo lo vale, que el amor puede con todo, y no es así. El amor no tiene por qué doler, no tiene por qué golpearte, no tiene por qué chantajearte, no tiene por qué pedirte una hora de llegar a tu casa. Eres una persona que tiene voz, derechos e integridad. No aceptes esa ideología mal establecida. Tú eres una prioridad para ti mismo. Y pues mis referencias. Y muchas gracias. Eso es todo. Ok, muy bien, Natalia. Bueno, a ver, en general en el caso, por ejemplo, de Natalia, bueno, indistintamente de que el tema es un poquito complicado, digo, sobre todo delicado, al igual que el de su compañera Marlene hace un momento, sobre todo porque son temas como que con cierta delicadeza por lo que estamos viviendo. Si nos dimos cuenta, lo primero que hizo su compañera y que es una muy buena estrategia, la cuestión de la frase. Por ejemplo, las frases que nos leyó al principio, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente son, digamos que una especie de técnica que ayuda también a enganchar propiamente al auditorio, en este caso a nosotros, a seguir lo que su compañera iba a dar. Aparte nos da una idea, obviamente, más clara del tema que se puede abordar. Entonces, obviamente, lo que ella utilizó relacionado con el tema fue muy bueno. Otra de las cuestiones, si nos dimos cuenta, se siente la interconexión que hay, en este caso del expositor con su tema. ¿En qué momento se da eso? Pues se da en la facilidad que se tiene para abordar un tema, para poderlo platicar y no solamente para poderlo leer o para tenerlo propiamente en investigación. Si nos dimos cuenta, algo que reflejaba su compañera, pues era un conocimiento y un conocimiento interesante, porque la realidad es que hizo que los conocimientos que nos aportaba de diferentes ramas de estudio, porque pues ella obviamente nos habló de estos factores que servían hasta para desencadenar algún tipo de conducta, en este caso una conducta violenta en el noviazgo, lo desarrollaba con palabras simples. Si nos dimos cuenta, no se fue ni a términos especializados, ni nos habló de cuestiones meramente criminológicas, no nos habló de un factor desencadenante o de algún tipo de factor preparante, nos lo habló, pero obviamente de una manera en que todos nosotros pudiéramos comprender y obviamente adecuándolo a una cuestión de lo que todos manejamos día a día. Eso fue otra de las palabras. Otra de las cuestiones también importantes es que su compañera hizo mucho énfasis en que su trabajo de investigación era un trabajo, si nos percatamos, salvo que alguno tenga alguna otra ideología o lo haya percibido de manera diferente, ella hizo mucho énfasis en una cuestión reflexiva. ¿Sí? O sea, tenía la frase, por ejemplo, ¿no? Digo, la que a mí me resalto, me viene a la cabeza. El amor no tiene por qué doler. Y lo repitió en algunos momentos y nos dimos cuenta fueron pautas. No fue repetitivo y repetitivo, pero sí fue en ciertas pautas que nos hacían recordar como que básicamente a lo que su compañera quería llegar. Y no solamente era a hacernos entender el tipo de factores que obviamente intervenían para este tipo de violencia dentro de este tipo de relaciones, sino para qué, pues obviamente para evitar que ese tipo de conductas que pasara, pues obviamente que ese tipo de conductas se repitieran o se realizaran, muy probablemente en su entorno ya no, porque su compañera fue muy clara, lo habló dentro de la parte de la adolescencia y el por qué los adolescentes o las adolescentes son un grupo mucho más vulnerable. Ustedes ya no, ustedes desde el momento en el que cumplieron 18, si mal no tengo entendido, ya todos los cumplieron. Ya en ese momento ya no son adolescentes, ustedes ya técnicamente pasan a ser ya no un grupo de tanto riesgo. Sin embargo, pues me imagino han de tener amigos o han de tener familiares, sobrinos, primos, y que obviamente este tipo de información la puedan transmitir a manera de reflexión, que fue tal cual como su compañera nos lo hizo entender y muy llevadero aparte. Otra de las partes, obviamente resaltantes de su compañera, la parte del video, por supuesto, siempre dentro de de alguna cuestión, de alguna metodología de investigación, nosotros acordamos que dentro de su marco teórico podían incluir cualquier tipo de información, no solamente bibliográfica. En este caso, su compañera utilizó una herramienta más, en este caso buscó un video referente igual
reflexivo a la parte de su tema de investigación, que era esta violencia física en los noviazgos adolescentes, y obviamente lo acopló. Y esto al final de cuentas pues es parte de una información que pudo haber recaudado y no tiene absolutamente ningún problema. La única diferencia es que utilizó una herramienta extra para poder cumplimentar con lo que era su marco teórico. Entonces, de igual manera, Natalia, igual tu trabajo muy completo, entonces ya nada más luego les hago saber la siguiente semana su calificación. Gracias, Natalia. Ahora sí, Fares, ¿ya? Ahora sí ya, profa. Adelante. Ahorita te lo comparto. Va. ¿Sí se ve? No, todavía no. ¿Sí se ve? No, Fares, todavía no. No. Está compartiendo. ¿Ya? Ya se ve tu pantalla del teléfono, ahora sí. Ok. ¿Ya se ve, verdad? Ahora sí, para que veas. Ok, mi tema es trata de personas en México, de la materia métodos y técnicas de... Ay, güey, se me olvidó la materia, ¿qué güey está? Bueno, Pues de veras. mi hipótesis es la trata de personas en México es un delito que consta de quitar órganos, explotar sexual o laboralmente, pero pues yo me voy a enfocar ahorita en la trata de personas. La trata de personas es conocida como la esclavitud moderna. Consiste en la captura como traslado o acogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia o la coacción, estafa, abuso de una posición dominante, engaño, para someterlos, con fines de explotación a trabajos forzados, prostitución u otras tareas. La trata de personas en México. Es el segundo negocio ilícito más redituable solo después del narcotráfico. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas. Bueno, mis objetivos generales es la trata de personas en México del año 2010 al año 2020. Y los específicos son el modo operandi, las rutas y las medidas para prevenir el delito. Como les decía, es el segundo negocio ilícito más redituable, solo después del narcotráfico. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata de personas y que el negocio mueve 32.000 millones de dólares en todo el mundo. Se han identificado más de 500 rutas para trasladar a víctimas de trata de personas al extranjero. La trata de personas en México serán las rutas. México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, y este delito se da a través del norte y Centroamérica con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Los grupos más vulnerables del delito en México incluyen a mujeres y niños, migrantes indocumentados, personas indigentes, campesinos, obreros, trabajadores informales, jóvenes y personas analfabetas o con bajos niveles educativos. Esto es pues, porque obviamente son las personas que son más vulnerables pues, porque no conocen muy bien sus derechos. El sucesor por el cual los migrantes tienen o se encuentran, más bien dicho, en riesgo es porque buscan realizar el sueño americano. Pero ese se ve amenazado por los cárteles mexicanos, que secuestran personas y piden dinero a sus familiares, a cambio de su libertad. Y muchas veces los hombres terminan trabajando por estas organizaciones criminales y las mujeres terminan explotadas sexualmente en manos de esas redes. Al mismo tiempo, México es un país que provee de víctimas de trata a Estados Unidos, siendo el segundo proveedor luego de Tailandia. Esto ocurre de tal manera que las rutas de inmigración hacia Estados Unidos coincidan con las de mayor concentración de trata de personas. En este país, siendo la explotación sexual el principal motivo de trata, seguido por el trabajo de esclavitud. El modus operandi. Recientes investigaciones de Time City o Journey to the Center of the Sex Slave Trade demuestra que uno de los mayores sitios para la explotación sexual en México se da en la ciudad de
Tenancingo, en el estado de Tlaxcala, que no es Puebla. Las mujeres y niñas son esclavizadas y entregadas a proxenetas, que en este caso son conocidos como los patrotes. En Estados Unidos, una estimación de una organización mexicana estima que esta pequeña ciudad de 1000 habitantes, no, de 10,000 habitantes, 1000 son tratantes. Y aquí hay algunos variantes de la trata. Es el turismo sexual infantil. 20,000 niños mexicanos son víctimas de la explotación en manos de la trata según el gobierno, localizándose los principales focos en las zonas fronterizas y turísticas, ubicándose en las principales ciudades, Acapulco y Cancún, y en las ciudades fronterizas sería Tijuana y Ciudad Juárez. Los principales elementos por el cual ellos hacen su trata es el enganche. Este puede ser por engaños o forzoso, y tiene la participación de una persona que engancha a la víctima. El transporte. A partir de aquí hasta la explotación, la víctima está sometida a la coerción. El traslado puede ser entre regiones a otros países. En este proceso participan los transportistas, los funcionarios corruptos y los intermediarios del tratante. El acogimiento o recepción. Aquí la víctima es sometida a la explotación por el proxeneta o el explotador, que se acredita sobre víctima un derecho de propiedad totalmente ilegal. Les voy a decir algunos de los métodos para prevenir. Según la empresa Microsoft, viendo las recomendaciones que serían: nunca reveles las contraseñas de tus cuentas, protege las cuentas guardadas, no anotes tus contraseñas en lugares públicos, nunca escribas tus contraseñas en computadoras públicas, establece reglas de uso tales como cuánto tiempo puede usar el internet o páginas. Y ya sería todo eso. También sería como mantener una información con todos tus familiares sobre qué información puedes subir a la red o sobre qué personas pueden ver tu información privada. Y mi conclusión final sería: cada ser humano es una persona libre, sea hombre, mujer, niña o niño. Y esto está destinado a existir para alcanzar el bien de todos en igualdad y fraternidad. Toda relación que no respete la convicción fundamental que todas las personas, sin importar su sexo o edad, son iguales y que no reconozca que gozan de las mismas libertad y dignidad constituye un delito grave de lesa humanidad. Esa sería toda mi investigación. Ok, Fares. Yo creo que Fares como que corrió. Algo le pasó. Sí, Fares, tu trabajo, más bien tu investigación técnicamente daba para mucho que abordar, porque la verdad es que es un tema muy complicado. Siento que sí claro, corriste. es que, ¿sabe qué pasa? Es que como había dicho que tenemos 7 minutos, Sí, pues yo quise como que lo quisiste resumir hacer en todo, 4. como que lo más importante. Quisiste hacer en 4, ya me di cuenta. Sí, Fares, bueno, de manera general, bueno, digo, o sea, la realidad es que son temas como de alto impacto, sobre todo ese porque son temas delicados, o sea, vamos a decirlo así, son temas muy delicados. En el caso de su compañero hizo una buena delimitación, si algo tuvo fue una buena delimitación. De hecho, desde el principio nos dijo así como que me voy sobre del año 2010, 2020, me voy sobre la cuestión de las rutas, hizo un resumen claramente de su marco teórico, desconozco cómo esté eso, ya lo veré cuando me tengan que mandar. Ya obviamente la presentación la acabo de ver, pero me tienen que enviar de alguna manera, déjenme checar, yo creo que va a tener que ser por correo electrónico de mientras, porque sus exámenes son, creo que ahora verán cuándo son. Sus exámenes empiezan el 22. Entonces imagínense, estamos hoy a qué día. Hoy estamos a 19, sus exámenes empiezan esta semana. No sé si saben. Yo creo que sí. Bueno, pero empiezan el jueves, pero como yo no los veo el jueves, técnicamente sería para el lunes, me imagino yo. Estamos sobre lo que nos digan y obviamente yo me pondré en contacto con su compañera Natalia. Entonces yo creo que lo más viable es que tengan ahí a la mano sus 2 trabajos, porque obviamente van a ser los que voy a tomar en cuenta para la cuestión de su segundo parcial. Y una tarea que van a entregar, ahorita se las comento, es una tarea rápida que igual me van a entregar para el día lunes, para que con esas 3 mínimamente nosotros reunamos el porcentaje para poderles evaluar su segundo parcial, ¿sale? Si se dan cuenta, así se van acortando los periodos, el primero es el más largo y de ahí ya nos vamos muy rápido.
Entonces, para que no haya ningún problema. Entonces, sí, si algo tuvo en el caso de su compañero fue la cuestión de la delimitación, fue una delimitación rápida, el resumen pues fue acortó solamente yéndose sobre las partes importantes y sin ningún problema. Entonces yo el mismo lunes que tengan que hacer su examen, el mismo lunes pues ya yo les estaría pasando la calificación de esta y obviamente ya nada más esperaría la otra para que les pueda reunir el 3.5. Ahora, en el caso de la participación en sesión síncrona, yo les voy a avisar porque con la clase del día de hoy justamente hacemos las 4 sesiones. Entonces, obviamente, si estuvieron todas las sesiones, pues bien mal como sea participan, ¿no? Pero obviamente si tuvieron faltas en una de esas 4 sesiones, ahora sí, ese porcentaje de participación en sesión de Zoom, pues va a tener que ir bajando, ¿sale? Así que les voy a recomendar que le echen muchas ganas y estudien mucho, por favor, porque su segunda evaluación va a versar sobre todo lo de metodología, ¿sale? Y la poquita parte que alcanzamos a abarcar vimos otro tema más. Yo creo que eso todavía vendría dentro de su examen, ¿sale? Precisamente ahorita que les deje la tarea les voy a comentar de eso. Pero ya que pase su compañero Daniel y ya ahorita platicamos eso. Adelante, Daniel, por favor. Sí, por favor. ¿Ya lo ve, por favor? Ya me aparece. Bueno, el tema que escogí es el de, bueno, lo cambié al final, es el del narcotráfico en los jóvenes de México en el siglo XXI. Y bueno, escogí este tema porque es un tema que nos afecta a todos diariamente. Y bueno, sin lugar a duda, el narcotráfico es un fenómeno muy representativo en México, ya que es uno de los problemas criminológicos que crece día con día. Y bueno, este se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad hasta las grandes ciudades. Y bueno, la justificación que yo puse para este ensayo es que ante la impactante situación, bueno, ha ido en aumento los delitos cometidos por el narcotráfico y bueno, más del 30% de estos han sido cometidos por jóvenes adolescentes. Y mi objetivo general es identificar la influencia del narcotráfico y su repercusión en los jóvenes mexicanos a través de estudios de investigación con respecto al tema, para profundizar nuestros conocimientos acerca de las problemáticas que ocasiona el narcotráfico en los jóvenes y cuáles son las causas para que la juventud se involucre en este negocio. Los objetivos específicos que puse son 2, y el primero es saber qué es lo que motiva a los jóvenes a incurrir a este negocio ilícito, y el segundo es identificar los factores que inciten a los jóvenes a unirse al narcotráfico. Bueno, aquí puse una frase. Bueno, no me apareció el nombre del joven que pues la dijo, pero me apareció en una noticia de que fueron palabras de un adolescente integrante del cártel Jalisco Nueva Generación tras su captura, que fue ingresado al Altiplano de México. Y lo que puso fue, bueno, sus palabras fue que prefiere tener una vida corta y lujosa a una vida larga y miserable. Bueno, lo siguiente ya es mi concepto. Ay, no. Y bueno, según Jorge Mejía, el narcotráfico es la sucia producción y comercialización de estupefacientes. Para completar esta definición, el narcotráfico es el trabajo sucio de la comercialización y producción de estas sustancias ilegales. Y bueno, debido a que la presidencia en México de 2010 ha sido aumentada por los territorios del narco, donde se plantan marihuana o producen cocaína, ya que tan solo han sido encontradas 150 hectáreas que han sido destruidas
por el gobierno mexicano. Y bueno, ya como segundo tema es el narcotráfico como campo de investigación desde sus producciones culturales. Bueno, los jóvenes comprenden al narco desde que son pequeños en algunas entidades debido a que este se transmite a través de la música. Y bueno, en estudios más recientes se ha mantenido la tradición de pensar en el narcocorrido como texto, literatura, documento o texto musical donde se manifiesta la cultura del pueblo. De hecho, es una postura predominante. Y bueno, la investigadora María Luisa de la Garza en 2007 destaca eh, que los corridos tratan de cualquier tema que interese a las clases populares. Y bueno, debido a ello, los jóvenes tienen, tienen la intriga bueno, de verificar si esos corridos son ciertos o probar algunas de las cosas que dicen estas canciones. Bueno, el narcotráfico de los jóvenes de 15 años de edad del sexo masculino. ¿Por qué esta edad es la más susceptible a narcotráficos? Bueno, según especialistas, estos pretenden aprovechar que en México antes de los 14 años las personas no son legalmente responsables de sus delitos y de esa edad hasta 18, sino que, bueno, hasta los 18 reciben sentencias mínimas. Y bueno, esta forma de reclutamiento a los jóvenes de 14 años es una forma, bueno, el narcotráfico lo hace porque es una forma de recuperar tropas que perdieron durante los años más intensos de la guerra. Sobre todo sobre todo abundan en la población de jóvenes mexicanos. Bueno, este es un trópico muy grave, se trata de un foco rojo sobre México y que debe ser atendido con frecuencia. Bueno, más allá de la polémica del reclutamiento de menores por parte de los cárteles, revela el vacío legal que existe en el país para abordar el problema que, bueno, la Cámara de Diputados aprobó una enmienda legal para garantizar la protección del gobierno a niños y adolescentes que son víctimas de la delincuencia, pero bueno, la iniciativa se quedó en la antesala del Senado, que no ha sido analizada aún el tema, pues se hace más difícil resolver el problema de estos menores. Y bueno, aquí hay una gráfica que marca de los últimos 10 años los delitos que han sido. Y bueno, la mayoría de estos han sido de 10 a 14 años, que es es el 14.7% de esos delitos. De 15 a 19 es el 13.3%. Y bueno, en este rango serían los jóvenes que cometen estos delitos y como se pueden dar cuenta, pues es la mayoría, bueno, son los que mayormente lo hacen. Bueno, ahora les voy a hablar de, bueno, los factores de los jóvenes que ven al narcotráfico como un negocio. Y de acuerdo a la revista Times, realizó una plática con la psicóloga Rocío Vázquez Alguero sobre el narcotráfico en jóvenes, específicamente mexicanos. Y bueno, lo que detalla es que los jóvenes narcotraficantes tienen una vida difícil y llena de problemas en la juventud, que aparenta no tener el poder de manejar la cantidad inimaginable de sucesos que viven por sus ojos. Son cosas que marcan de por vida, ya que no tienen la suficiente madurez para soportarlo. Compartió que la principal causa por la cual los adolescentes y jóvenes se involucran en actividades ilícitas es la falta de atención de los familiares y amigos. La mayoría de ellos tienen una baja autoestima y escasa educación que pretende
Que pretenden encontrar y manifestar por medio de la violencia y agresión hacia otros. Bueno, lo que aquí nos cuenta es que sumamente es triste que gente tan joven que tiene mucho por vivir y disfrutar se ahogue en un vaso de agua y que se den por vencidos tan fácilmente cuando existen muchísimas alternativas para tener una vida digna y llena de buena estabilidad económica. Y bueno, el siguiente tema es: los jóvenes son los reclutas y principales víctimas del narcomenudeo. Y bueno, de 2012 a 2016, 5,337 personas fueron detenidas en Sinaloa por la venta de drogas de menudeo. El 38% son jóvenes de 16 a 25 años, según se desprende de un análisis del noroeste de datos de la Fiscalía General. El 80% de los detenidos por el narcomenudeo vienen de colonias marginadas, estiman los especialistas en 2012. O sea que se podría decir que de las zonas de donde provienen más los reclutas de los narcos es de las zonas marginadas donde 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 es más presencial la pobreza y bueno, también las familias separadas es lo que principalmente acerca a estos jóvenes al narcomenudeo. Aquí está, de hecho. Bueno, como aquí pueden ver, el 38% de el 38% de 5,000 casos fue realizado por jóvenes de 16 a 25 años. Y bueno, ¿y cómo ven los jóvenes al narcotráfico? De acuerdo a la página Ciencia MX, investigadores decidieron estudiar cómo pensaban los niños y jóvenes que habitan en el entorno de los focos rojos del narcotráfico, que es en Baja California Sur, Baja California Norte y Chihuahua. Y bueno, muchos de ellos dijeron que pues estas personas tienen mucho dinero, lujos y ropa de mucho valor, pero que también en cualquier momento podrían perder la vida. Algunos los miran como héroes, ya que algunos narcotraficantes realizan obras de calidad sobre algunos pueblos marginados. Algunos ven al narcotráfico como un trabajo, ya que lo ven como dinero fácil, pero no se dan cuenta de lo que podría preceder de los actos ilícitos que se manejan en el narcotráfico. Y bueno, otras personas otros jóvenes los ven como delincuentes, que según estos son los adolescentes de 18 a 19 años. Estas personas ya con un conocimiento sobre lo legal y no, ven a estas personas como delincuentes, pero las personas más chicas y sin educación lo ven como un negocio o como héroes. Y bueno, también algunos jóvenes lo ven como algo hereditario, ya que puede ser que su familia se dedique a eso o algún familiar o algún conocido y los involucre. Y bueno, en conclusión, de manera personal, yo diría que el narcotráfico es algo grave, sin justificación alguna, y bueno, es un fenómeno que está destruyendo a la juventud y a un país entero. Los únicos que salen beneficiados son los narcotraficantes, ya que se dedican a destruir vidas muy jóvenes para obtener un beneficio económico propio. Y bueno, el gobierno pues está haciendo algo contra ellos, pero con los pactos concretados, pero sin embargo, creo que todos debemos ayudar a acabar con este problema, no cayendo en el juego de las drogas, en la corrupción, y así ayudar a mejorar la situación y mejorar este problema.
Y bueno, como propuesta, la propuesta que puse fue de que, implementar la costumbre del trabajo duro para generar ingresos y para tratar este problema desde la base sería generar transparencia en transacciones de alta cantidad sobre alguna figura política y estudiar bien a los posibles senadores y diputados, ya que de estos es de los que más se habla de que son sobornados o incluso parte de estos cárteles. Y bueno, se debería agilizar la política de entregar las tierras confiscadas del narcotráfico a los campesinos para que estos pudieran volver a tener sus tierras y así poder activar la economía mexicana. Ok, eso sería todo, ¿verdad, Daniel? Sí. Ok, en el caso del tema de Daniel, bueno, si se dieron cuenta, hasta iba como de la mano o como que puede tener algún punto de contacto con el tema de su compañero Jesús, que obviamente precisamente gran parte de que exista esta cuestión del narcotráfico y demás, pues tiene que ver en gran parte con toda esta infiltración en los diferentes niveles de corrupción que su compañero pues ya nos comentó. En general, pues sí, su trabajo también estuvo bien, abordó todos los aspectos, los que habíamos tocado ya, hizo al final obviamente un análisis propio, a manera de conclusión y a manera de propuesta. En esa parte hubo también una delimitación muy clara, sobre todo yéndose en la parte de los factores. Y la única recomendación, siempre que vayan a exponer y que se trate, porque yo creo que a partir de este momento todos nos tenemos que hacer a la idea que nuestra educación, por lo menos su formación académica, ya no va a ser igual, ¿no? Entonces, gran parte de todo esto, pues, es trabajar a través de estos mecanismos o de estas herramientas que obviamente nos proporciona la cuestión en línea. Entonces, pues que traten que sus exposiciones las hagan o que ya tengan su material descargado, de preferencia en un ordenador, porque la problemática, todos estamos muy acostumbrados a utilizar el celular, eso también lo hablo de manera personal porque nos facilita mucho las cuestiones. Sin embargo, lo que pasa con nuestro celular es que tiene multifunciones diversas, ¿no? Entonces, obviamente, lo que pasa es que si nos llega alguna notificación o nos llega algún mensaje, lo que nos pasa es que nos distrae. ¿Sale? Entonces, entre que vemos, entre que le quitamos y entre que no sabemos qué, tenemos que retomar obviamente el tema y eso se nos complica. Entonces, traten de trabajarlo mejor en ordenador para que no se distraigan ustedes y se desconcentren, porque pueden tener muy bien trabajado su investigación o lo que vayan a exponer, pero si no cuidan esos distractores, se les va de momento y para que vuelvan a agarrar el hilo, a todos nos pasa, es muy complicado, ¿sale? Ya de manera general, ya para todos, así para cerrar como tal la actividad, todos abordaron la mayoría de aspectos obviamente relevantes de toda esta metodología o de toda esta cuestión de la metodología de la investigación, aplicándolo obviamente al campo jurídico, salvo la parte de la cuestión de los cuestionarios y entrevistas. ¿Sale? Nadie ahí, si de manera general nadie metió algún tipo de cuestionario o algún tipo de entrevista, ya sea alguien especializado o a cualquier tipo de persona. Eso lo noté de manera general, salvo que alguno lo tenga en el trabajo escrito y no en la presentación, eso ya será otra cuestión. De ahí, bueno, ya habíamos dicho que la experimentación no se iba a hacer y tampoco nadie mencionó si realmente con su marco teórico y con toda su investigación se cumplimentaron sus objetivos. Eso ya se los dejo a cada uno de manera personal, que lo tengan a ver si realmente con su búsqueda de información lograron reunir los requisitos que ustedes se pusieron dentro de los objetivos o al final de cuentas los cambiaron, los complementaron y demás. Bueno, eso ya será cuestión propia. Les decía lo de la tarea. En la tarea les voy a dejar mi correo electrónico mediante el chat, por favor. Si no, de todos modos, ahorita se lo paso a Natalia. Ahí me van a enviar su presentación, la que me acaban de proyectar, y su investigación, que es, me imagino, toda la que hicieron en prosa, ¿sale? Esas dos cosas me van a enviar. Y por otro lado, les voy a rápido, porque si no nos da tiempo, a ver, para que delimitemos. Les voy a dar dos opciones. Ustedes díganme cuál es la que quieren. Nosotros ya empezamos a hablar acerca de la teoría del conocimiento, ¿sale? ¿Quieren que su segundo parcial solamente sean los temas de metodología de la investigación, que ustedes ya tienen la presentación, o quieren que llegue, que su examen, su segundo examen llegue hasta el tema que vimos la última vez?
Obvio, si no viene ahorita, pues claramente vendría pues en el tercer parcial, tendrían un poco más de contenido, pero pues ya eso depende de ustedes. ¿Cómo ven? Piénsenlo, hoy tienen nada más para pensarlo. Natalia, en la noche te mando un mensajito a ver qué te dijeron la mayoría, porque obviamente faltan, ahorita nada más son 5 y creo que son en total 13. Entonces, para que lo pregunten, ustedes deciden que venga hasta donde vamos o en su defecto nada más lo de metodología de la investigación, que es lo que ustedes ya tienen porque les pasé hasta la presentación. Entonces ya ahí será cuestión de ustedes, ¿sale? Entonces me van a enviar esos 2 y me van a enviar otra. Van a tener el límite para enviarlo hasta el fin de semana. Tienen para enviarlo a mi correo personal. Todo junto, por favor, no me vayan mandando por partes. Necesito los 3 juntos a mi correo personal. El último trabajo que va a ser el que van a entregar para que obviamente tengamos, yo les voy a comentar cómo va a quedar lo de los porcentajes, eso ya se los comentaría el día del examen, pero su siguiente trabajo es acerca de, ¿dónde quedó? Espérenme tantito. Un ensayo de la epistemología, por favor. Ya lo encontré. No, ¿verdad? ¿Sale? Es un ensayo de la epistemología. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden buscar en la fuente que quieran, la que sea. Su ensayo no va a ser muy grande, su ensayo nada más va a ser entre 3/4 de una cuartilla o una cuartilla como máximo, nada más, ¿sale? O sea, ustedes pueden buscar 5 o 6 fuentes, una sola, lo que quieran. El único requerimiento es que es ensayo, no copiar y pegar ensayo. ¿Sale? Así que tengan cuidado ahí. Los 3 trabajos tienen hasta el día domingo en la noche para podérmelos enviar, para que así el lunes yo les pueda hacer ya su revisión del examen y de todo lo demás, para que por lo menos el martes, miércoles ya les pueda entregar su calificación. Maestra, dígame. Perdón que le interrumpa. Adelante. De los 3 trabajos que usted dice es el ensayo, es la presentación y el trabajo de investigación, ¿verdad? Exactamente, sí, su trabajo de investigación obviamente es en prosa, todo lo hicieron en prosa y ya la presentación pues fue la que me acaban de presentar ustedes en PowerPoint, me imagino, o en el material que usaron, ¿sale? Obviamente el trabajo de investigación es como el que presentó, por ejemplo, su compañero Jesús. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Hasta ahí? ¿Alguna otra duda? Disculpa, es el de... Es que no, en sí, antes de la diapositiva le habíamos mandado uno a la plataforma, ¿verdad? Si no mal lo recuerdo, que era nada más los 6, que era hipótesis y todo, ese ya está, de ahí viene que es todos los temas y ya de ahí es y ya el tercero es la diapositiva, ¿no? Ah, ok, ya, que me estaba revolviendo. A ver, los 3 que me van a mandar, ahorita los 3 que me van a mandar, tiene que ser toda su investigación, donde tengan todo, no sé, de todas las fuentes, porque obviamente los que pusieron con diapositivas, eso no es toda su investigación, me imagino yo, eso nada más es un resumen. Entonces, su investigación, su presentación de diapositivas y obviamente el ensayo que es el que van a hacer ahorita. Técnicamente ustedes ya tienen los 2 primeros, ya nada más es enviarlos, ya lo único que tendrían que hacer sería el ensayo para completar los 3 envíos. Obvio, tengo que también bajar de la plataforma efectivamente todavía la parte de lo que fueron avanzando de esta investigación, para que muy probablemente terminen siendo 5 actividades que van a equivaler, calculo, 5 actividades que van a equivaler como a un 20%. El otro 15 va a ser lo que acaban de presentar ahorita, ¿sale? De todos modos, ya el lunes explicamos con toda la calma del mundo cómo vamos a quedar. De hecho, voy a ir haciendo ya la descarga, obviamente, de la semana número 6 y 7, que fue obviamente las que trabajamos todavía en la plataforma, y ya nada más quedó pendiente esperando el envío de sus demás actividades. ¿Sale? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. La presentación, acuérdense que de la metodología de investigación ya la tienen en su plataforma desde cuándo, y en base a esa va a venir su examen, salvo que me digan que quieren también hasta donde vamos ahorita. Ya eso me tendrá que decir Natalia en la noche, pues a qué conclusión llegar. ¿Sale? Yo le pregunto en la nochecita y ya que me diga. ¿Sale? Yo me imagino, obviamente nosotros como solamente nos vemos una vez por semana, me imagino que su examen forzosamente tendría que ser el lunes siguiente, porque empiezan ahorita el jueves.
¿sale? La mecánica es la misma, se conectan a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y a las 12 ya nos veríamos en sesión Zoom para platicar lo que tengamos que platicar de la evaluación y para continuar, obviamente, ya nuestro tercer parcial, lo que sería para el tercero, ¿sale? Nada más déjenme checar, ahorita igual también yo estaría en contacto con Natalia para que les avise, a ver si se va a cargar a la plataforma o va a haber algún otro lugar donde se cargue, ¿no? Y ya yo les indico dónde va a estar el espacio cargado o cómo se va a manejar esa parte, ¿sale? Pero yo eso lo checo en el transcurso de estos días y ya le estaría avisando a su compañera Natalia, ¿sí? Bueno, si no tienen dudas o preguntas, nos estamos escuchando la siguiente semana. Bye, Miss. Adiós, cuídense mucho, bonita semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profa. Adiós, Cuídese. cuídense mucho.